¿Alguna vez te has sentido en un abismo donde la luz parece haberse extinguido para siempre? Hoy quiero contarte la historia de Juan, un hombre que, como muchos de nosotros, creía tenerlo todo bajo control, hasta que la vida le demostró lo contrario. Juan era un hombre de éxito, o al menos eso parecía. Tenía un buen trabajo como gerente en una empresa de tecnología, un coche del año y una casa que compartía con su esposa, Laura. A sus ojos, su vida era un reflejo de su esfuerzo y dedicación. Se levantaba temprano, trabajaba hasta tarde y se enorgullecía de proveer para su familia. Sin embargo, en su afán por construir un imperio material, había descuidado los cimientos más importantes, la conexión emocional y espiritual. Un martes por la mañana, mientras revisaba correos electrónicos con su habitual taza de café, fue llamado a la oficina de recursos humanos. La palabra reestructuración resonó en la sala como un eco frío y distante. En menos de 15 minutos, la carrera que había construido durante más de una década se desvaneció. Juan se encontró en el estacionamiento, con una caja de cartón en sus manos y un nudo en la garganta que le impedía respirar. El despido no solo fue un golpe a su economía, sino un ataque directo a su identidad. ¿Quién era él sin su título, sin su oficina, sin su propósito diario? Al llegar a casa, esperaba encontrar consuelo en Laura, su compañera de vida. Pero la noticia de su despido fue solo la chispa que encendió una pradera seca de problemas no resueltos. Laura, cansada de la soledad, de las cenas frías y de un esposo ausente en espíritu, vio este como el punto final. «No puedo más, Juan», le dijo con la voz quebrada. «He sentido que camino sola desde hace años. Esto es demasiado». Un par de semanas después, Laura hizo las maletas y se fue, dejando un silencio ensordecedor en la casa que una vez llamaron hogar. Juan se sumió en una oscuridad profunda. Los días se convirtieron en una mezcla borrosa de insomnio y desesperación. Las paredes de su casa parecían encogerse, asfixiándolo con recuerdos de una vida que ya no existía. Se sentía traicionado, abandonado y completamente solo. La ira y la autocompasión eran sus únicos compañeros. «¿Por qué a mí?», gritaba al vacío. «¿Qué he hecho para merecer esto?». Las llamadas de sus amigos se quedaban sin respuesta, y el mundo exterior se convirtió en un lugar hostil del que prefería esconderse. Una tarde, mientras revolvía viejas cajas en el desván buscando algo, cualquier cosa que lo distrajera, sus manos tropezaron con un pequeño libro de tapas gastadas. Era una Biblia vieja, un regalo de su abuela que nunca había abierto. La curiosidad, o quizás una desesperación más profunda, lo llevó a hojear sus páginas. Sus dedos se detuvieron al azar en un pasaje. Salmo 4. Comenzó a leer sin esperar nada. «Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me diste alivio. Ten misericordia de mí y oye mi oración». Las palabras resonaron en su interior de una manera que no pudo explicar. Era como si hubieran sido escritas para él, en ese preciso momento. Muchos son los que dicen: «¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro». Sintió una extraña conexión. Él era uno de esos muchos, clamando por una señal, por un poco de bien en medio de tanto caos. Continuó leyendo. «En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». Esa noche, por primera vez en meses, Juan durmió. No fue un sueño profundo y reparador, pero fue un respiro, una pequeña tregua en su guerra interna. Al día siguiente, volvió a leer el Salmo 4, y al siguiente, y al otro. Se convirtió en su ritual matutino. Las palabras empezaron a obrar en él una transformación sutil, pero poderosa. La ira comenzó a dar paso a la aceptación. La autocompasión se transformó en una búsqueda de propósito. La frase, «Cuando estaba en angustia, tú me diste alivio», se convirtió en su ancla. Se dio cuenta de que, aunque su angustia presente era inmensa, Dios ya le había dado alivio en el pasado y podía volver a hacerlo. Impulsado por esta nueva chispa de fe, Juan decidió dar un pequeño paso. Salió de la casa y caminó hasta un parque cercano.
un lugar que había evitado durante meses. Se sentó en un banco y simplemente observó. Los niños riendo, las parejas paseando, el sol filtrándose entre los árboles. Por primera vez, no sintió envidia ni amargura. Sintió paz. Comenzó a reconstruir su vida, pero esta vez sobre una base diferente. Ya no buscaba la validación en un puesto de trabajo o en la aprobación de los demás. Su valor, entendió, no dependía de sus logros, sino de su identidad como hijo de Dios. Empezó a buscar trabajo, pero con una perspectiva distinta. No se trataba de recuperar su antiguo estatus, sino de encontrar una labor donde pudiera servir y sentirse útil. Asistió a ferias de empleo y talleres, no con la desesperación de antes, sino con una calma que sorprendía a los reclutadores. Actualizó su currículum, destacando no solo sus habilidades profesionales, sino también su resiliencia y su capacidad para aprender de la adversidad. La confianza que proyectaba no era arrogancia, sino una serenidad que nacía de su fe. Fue en uno de esos talleres de desarrollo profesional donde conoció a María. Ella era la instructora, una mujer con una sonrisa cálida y una mirada que transmitía una profunda empatía. María hablaba sobre cómo reinventarse profesionalmente después de una crisis, y sus palabras estaban llenas de sabiduría y comprensión. Durante la sesión de preguntas y respuestas, Juan compartió una parte de su historia, hablando no solo de su pérdida, sino también de su redescubrimiento a través de la fe. María se sintió conmovida por su honestidad. Después del taller, se acercó a él. «Lo que compartiste fue muy valiente», le dijo. «Se necesita mucha fuerza para encontrar luz en medio de la oscuridad». Conversaron durante un largo rato, descubriendo que compartían valores similares y una visión de la vida centrada en la fe y el servicio. María también había pasado por sus propias pruebas, y su fe había sido su guía para superarlas. Ese primer encuentro se convirtió en un café, el café en una cena, y la cena en el comienzo de una hermosa relación. Con María, Juan descubrió un tipo de amor diferente al que había conocido. Era un amor paciente, basado en el apoyo mutuo, la comunicación abierta y una fe compartida. Ella no lo veía como el gerente despedido o el hombre abandonado. Lo veía como Juan, un hombre resiliente, de gran corazón y con una fe inquebrantable. Poco tiempo después, Juan encontró un nuevo trabajo. No era tan prestigioso como el anterior, pero le llenaba mucho más. Era en una organización sin ánimo de lucro que ayudaba a personas desempleadas a encontrar nuevas oportunidades. Ahora, usaba su propia experiencia para guiar y animar a otros que estaban pasando por lo que él había vivido. Su trabajo tenía un propósito real. Un año después de conocerse, Juan y María se casaron en una ceremonia sencilla, rodeados de amigos y familiares que habían sido testigos de su increíble viaje. No mucho después, recibieron la noticia de que iban a ser padres. La casa, que una vez fue un lugar de silencio y soledad para Juan, ahora se llenaba de risas, de conversaciones, del aroma a comida casera y de la promesa de una nueva vida. Juan a menudo recordaba esa noche oscura en la que tropezó con el Salmo 4. No había sido magia, sino el comienzo de un diálogo con Dios que lo había transformado. Entendió que Dios no le había quitado su trabajo ni a su esposa. La vida simplemente había sucedido. Pero en medio de esa tormenta, Dios le había ofrecido un salvavidas, una promesa de paz y un camino hacia una vida más plena y auténtica. La historia de Juan nos enseña que, incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando sentimos que lo hemos perdido todo, hay una esperanza. Nos recuerda que la verdadera seguridad no se encuentra en las posesiones materiales o en el estatus social, sino en una fe que nos sostiene y nos da la fuerza para levantarnos. Como dice el Salmo, «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». Si estás pasando por un momento difícil, si sientes que las paredes se cierran a tu alrededor, recuerda la historia de Juan. Busca tu propio Salmo 4. Abre tu corazón a la posibilidad de que, incluso en la angustia, puedes encontrar alivio y una paz que sobrepasa todo entendimiento. La luz siempre encuentra la manera de brillar, incluso después de la noche más larga.
Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha inspirado, no olvides darle a me gusta, compartirla con alguien que pueda necesitarla y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.